El Día de las Madres pasado, el doctor Octavio Esqueda, un amigo mío, maestro de un seminario aquí en Estados Unidos, escribió un artículo y lo publicó en su sitio de internet acerca de la diferencia que hay en cómo se celebra el Día de las Madres y el Día del Padre en la iglesia. No solo la diferencia es en la celebración en sí, pero observa el doctor Esqueda aún en el sermón, dice él, porque él ha observado, y tiene razón, que muchas veces en el Día de las Madres se predica un mensaje de ánimo, de festejo, de elogio para las mamás, pero cuando se trata de los papás, se les señalan sus errores y se aprovecha para darle una sacudida, ¿no? Una buena regañada. Pero no se preocupen porque hoy no voy a predicar un mensaje de regaño ni nada por el estilo. Hoy quiero darles una palabra de aliento. Hoy vamos a ver el ejemplo de Dios como Padre en el bautismo del Señor Jesucristo y al final les voy a dar algunas aplicaciones prácticas y una palabra de aliento para ustedes. Así que vamos a tomar en cuenta lo que Dios le dijo a Señor Jesucristo el día que fue bautizado y de ahí vamos a aprender tres principios muy prácticos de lo que un buen padre hace con sus hijos. Porque si hay un padre del que todos debemos aprender, el Padre perfecto, ¿quién sino Dios nuestro Señor? ¿Verdad? Él sí es un padre sin reproche. No voy a agotar todo el contenido teológico de este pasaje por cuestión de su sustancia. Eso lo voy a tener que dejar para otra ocasión. Hoy me voy a concentrar específicamente en los consejos paternales, en los consejos que los padres podemos obtener de este pasaje. ¿Ok? Así que vamos a aprender del ejemplo de Dios Padre tres regalos que un buen padre le puede dar a su hijo. Y los tres son gratis. ¿Están listos? En el versículo 22 que acabamos de leer dice que cuando el Señor Jesús fue bautizado, se abrió el cielo, el Espíritu Santo desciende en forma corporal como de una paloma y se oye una voz, la voz de Dios el Padre. Y en esa revelación que Dios hace, se nos dicen tres cosas de lo que el Padre opina acerca del Hijo. La primera que se nos dice es que le dice, tú eres mi hijo. Número dos, amado. Y número tres, en el cual me he complacido. Dice aquí, en ti me he complacido, dice la Biblia de las Américas. Así que vamos a reflexionar en cada una de estas frases de manera detenida. Lo primero que Dios el Padre dijo de Cristo después de su bautismo fue, tú eres mi hijo. Tú eres mi hijo. Eso es lo que llamamos la paternidad de Dios. En la Biblia, Dios le llama hijos a diferentes tipos de personas. Hay pasajes como en Malaquías, en Ezequiel o en Hechos, en donde dice la Biblia que de Dios toma nombre todo linaje. De su linaje todos los hombres participamos. Dicho en otras palabras, en el sentido del creador, Dios es padre de todos los seres humanos. Así que en términos generales, no es incorrecto decir que Dios es padre de todos los seres humanos. ¿Me doy a entender? Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, Dios deja de usar el término como padre para todos y lo reserva para aquellos que son creyentes. De hecho, en una ocasión el Señor Jesucristo le reprochó a los judíos que no creían en Él, que ellos no eran hijos de Dios, sino que eran hijos del diablo. ¿Me entienden? Así que aunque Dios es padre de todos como creador, en términos, en términos de la salvación, Él no es padre de todos ya, porque por causa del pecado, todos nosotros caímos del estado de comunión con Dios y ahora estamos en un estado de muerte. Y no es sino hasta que nos convertimos a nuestro Señor Jesucristo, cuando lo aceptamos en nuestra vida como un único Señor y Salvador, que Él nos reconcilia para ser hijos de Dios. O como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, desde el 11 hasta el 13 dice, a lo suyo vino
Jesús. Pero los suyos, los judíos, no lo recibieron. Lo mataron, de hecho, ¿verdad? Dice, pero a todos los que lo recibieron, esto es, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que antes de recibir a Jesús, no tenían el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Captan el punto? Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, a los que lo aceptan como lo que Él es, el Señor y Salvador único, a ellos se les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, aunque Dios sea Padre de todos como creador, ya no es Padre de todos en sentido de redención o de rescate, sino de aquellos que se convierten a nuestro Señor Jesucristo según el Evangelio de San Juan. Por eso Jesús dijo en Juan 8:44 a los judíos que no creían en Él, sino que lo querían matar, les dijo, ustedes, el padre de ustedes es el diablo. Porque si Dios fuera el padre de ustedes, me amarían, dijo Él en Juan 8:42. Pero ustedes me quieren matar. Ustedes son de su padre, el diablo, porque el diablo ha sido asesino desde el principio. Y no hay verdad en él porque es padre de mentira. Y cuando mentira habla, de lo suyo habla porque es padre de mentira. Como diciéndoles, ustedes son unos mentirosos porque dicen que me aman y creen en mí, pero en realidad no les importa lo que yo soy ni lo que yo hago. Ustedes lo que quieren es quitarme de en medio, me quieren matar. Así les reprochó Jesús. Aunque ustedes se crean hijos de Dios por ser judíos, por ser descendientes de Abraham, ustedes son hijos de Satanás. Esas son palabras muy duras, ¿me entienden? O sea, ahora entendemos, si querían matarlo antes de eso, pues con esto, ¿se imaginan? Eso, pero fue muy valiente de Jesús decirles la verdad. Hermanos, ¿los amaba Jesús o no? ¿No es darles una oportunidad para que se arrepientan decirles eso? Proverbios dice, fieles son las heridas del que ama. Las personas que en verdad te aman, te dicen la verdad. ¿O qué pensarías tú de un médico? Vas, te haces exámenes porque te sientes mal y el médico descubre que tienes cáncer. Y el médico piensa y dice, no, pero si le digo se va a enojar, se va a sentir mal. Le voy a echar una mentirilla piadosa. No, se está re bien. Tomes estas vitaminas, mire, multivitaminas y se va a sentir mejor. ¿Cómo lo interpretarías eso? ¿De veras te estima el médico? Si de veras le importara tanto tu vida, te diría la verdad, aunque te duela. ¿Sí o no? Yo he conocido personas así. Una vez un hombre me dijo, pero ustedes, ¿por qué no? Yo le dije, ¿de verdad quieres que te responda tu pregunta o solamente quieres expresar tu descontento porque ya no sigo la tradición? Porque si tú quieres saber la verdad, yo estoy listo para decírtela, pero se me hace que no estás preparado para escucharla. Así como te veo, te va a doler. Pero si sigues insistiendo, yo te puedo contestar a tu pregunta. Entonces, Dios es Padre en la Biblia de todos porque es creador, pero ya no usa ese término. Él reserva ese término para los creyentes. ¿Captan el punto? Pero hay una expresión de la paternidad de Dios, lo que en teología llamamos la paternidad esencial de Dios, que Él reserva solo para una persona. Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Se le llama paternidad esencial, a diferencia de la otra, que es una paternidad redentora. Dios es Padre de todos los que perdona, todos los creyentes, ¿me entienden? La otra es paternidad creadora, porque Él es el creador y como creador reclama derecho sobre todo ser humano. Pero ya no usa ese término como padre, dijimos, por causa de la incredulidad. Ahora lo reserva para los que se convierten a Cristo. Esta es la paternidad redentora de Dios. Pero la paternidad esencial se reserva para una sola persona. La única persona en todo el universo con la que Dios ha compartido su esencia divina, y es nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Escritura dice en pasajes como el de Juan capítulo 1, dice, leo para ustedes en el versículo 14, el Verbo, Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre. ¿Captan eso? ¿Por qué llamarlo el unigénito? Monogenes en griego. Mono uno, genao, nacer o concebir. El único que comparte esencia divina con Dios. En el mismo capítulo, en el versículo 18 de Juan 1, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Fíjense cómo diferencia. Dice, a Dios nadie lo ha visto, excepto el unigénito Dios. A ver, pues, ¿cómo que Dios ve a Dios? Sí, porque también es Dios, pero es diferente del Padre y es unigénito. Entonces hay una relación filial, es de familia, padre e hijo, entre Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, que es eterna, es divina y es reservada para ellos dos. ¿Están captando el punto? Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, unigénito. Así que Jesús en ese sentido es hijo único, es hijo único. Pero lo interesante aquí no es que solamente Dios en el bautismo, después de ser bautizado el Señor Jesús, Él dice, tú eres mi hijo. No solo hay una relación, sino que Dios orgullosamente lo dice. ¿Entienden? ¿Alguna vez te desconoció a alguien? ¿Alguna vez ibas por la calle con una amistad, te encuentras otra persona conocida y te dice, hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Oh, bien, gusto saludarte. Y esa persona, no, ni la conozco. ¿Cómo te sientes tú? Desconocido. ¿No entiendes? La identidad es algo muy importante. Aquí Dios públicamente delante de toda la gente, porque había mucha gente el día que Jesús se bautizó. ¿Observaron el texto? Volviendo a Lucas 3, nomás para recordar. El texto dice el versículo 21, y aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, ¿como cuánta gente les gusta a ustedes? ¿5? ¿10? Todo el pueblo, cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. O sea que el día del bautismo del Señor Jesús no estaban Juan Bautista y Jesús a solas, decir, vente, vamos a hacer el bautismo acá donde nadie nos vea. No fue así, ¿verdad que no? Según este texto, hubo mucha gente. Es más, si Juan Bautista no hubiera recibido el mensaje profético de Dios, según Juan capítulo 1, que le dijo, Juan, cuando veas que el Espíritu Santo desciende en forma corporal como paloma sobre ese es el Cordero, ese es mi hijo. O sea, si Dios no le dice esto a Juan, tampoco Juan lo descubre. ¿Captan el punto? Jesús hubiera pasado entre la multitud. Otro más, otro más. A ver, ¿quién se arrepiente? Otro más. Y pasa Jesús, nadie se da cuenta. Pero Jesús es bautizado y la primera cosa que sucede después de su bautismo, diferente yo creo que todos, por algo Lucas lo menciona en Lucas 3, dice, habiendo sido bautizado Jesús, él oraba. Fíjense lo primero que hizo Jesús al salir del agua. ¿Qué hizo? Se puso a orar. Ahora, no se nos dice aquí qué oró Jesús. Vamos a hablar de eso en la próxima, si Dios quiere. Pero lo que sí nos dice es que cuando Jesús empezó a orar, algo pasa en el cielo. Desciende la paloma y se le posa encima. Y luego se oye la voz. Tú eres mi hijo, el amado. En ti me he complacido. Imagínense toda esa gente, ¿verdad? Lo primero que Dios Padre ratifica con Jesús es su identidad. Mi hijo, dice, mi hijo, tú eres mi hijo. No lo desconoció. Públicamente reafirmó la identidad, la pertenencia de Jesús a Dios el Padre. Tal vez tu padre terrenal te desconoció un día. ¿Saben ustedes cuántas veces he escuchado en mi vida personas que me dicen,
No, yo crecí con mi papá y de pronto un día mi papá se nos perdía, a veces no venía a dormir y de pronto un día resulta que conozco otro que yo no conocía de mi misma edad y en un caso escuché y hasta mi mismo nombre y apellido. Dos familias. Dos familias. También escuché el caso de una vez de una persona, me contó que su papá falleció en un accidente y el día del funeral llega la otra familia. ¿Se imaginan qué forma de darse cuenta? Yo no estoy culpando a los niños, a los hijos, pero uno de los dos hijos o los dos va a tener una crisis de identidad. ¿O no? Bueno, pues ¿quién es el hijo legítimo y quién es el que no? ¿Captan el punto? El problema de la identidad. Y Dios claro y públicamente dice, tú eres mi hijo. Hermanos, esta no es la primera vez que Dios declara que Jesús es su hijo. Acuérdense que cuando el ángel Gabriel se le aparece a María ya en el capítulo 1, le dice, porque el santo ser será llamado hijo del Altísimo. Se le dijo a ella. Y en el versículo 35 de Lucas 1 agrega el mismo ángel estas palabras. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, Dios ya había dejado claro que este Jesús de Nazaret iba a ser el Hijo de Dios. Pero una cosa es mandárselo decir con un ángel y otra cosa es desde el cielo con su propia voz decir, tú eres mi hijo. ¿Entienden, hermanos? Entonces este es el primer regalo, identidad. Segundo, dice, tú eres mi hijo, y aunque nuestras Biblias en español dicen, tú eres mi hijo amado, el texto original lee así, tú eres mi hijo, el amado. O sea, el amado de entre mis hijos, tú eres el amado, el que yo más amo. Muchas veces se le llama en la escritura a Jesús el amado de Dios. Claro que Dios nos ama a todos, pero por el Señor Jesús, Dios el Padre ha tenido un amor especial eterno. ¿Cómo lo sabes, Luis? Por lo que Jesús mismo confesó en el Evangelio de Juan. Escuchen, la noche que Jesús tomó la cena con sus discípulos, después de terminar, salió y se fue al huerto de Getsemaní y se puso a orar. ¿Se acuerdan de eso? En Juan 17 está registrada la oración que Jesús hizo en ese lugar. Y en el versículo 24 Jesús dijo en Juan 17 estas palabras. Dijo, Juan 17, 24, leo. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. ¿Oyeron eso? La fundación del mundo es la creación del universo. ¿Cuándo sucedió eso? Hace mucho tiempo atrás. Pues antes de que Dios creara el universo, Jesús está diciendo, Padre, tú ya me amabas. Era tanto tu amor por mí, Dios, que me llenaste de gloria. Y yo quiero que ellos que han creído en mí estén conmigo y vean la gloria que tú me diste por todo ese amor que tú me has dado. Vuelvo a leer. Quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Hermanos, Dios es amor. Primera de Juan 4, 9, 4, 8. Dios es amor. Y ha tenido una relación de infinito amor para con nuestro Señor Jesucristo, aún antes que todo fuera hecho. Y por ese amor lo ha colmado de gloria, según este versículo. Dios no solo ha amado el Padre a nuestro Señor Jesucristo, sino que lo amó durante los días que Él estuvo aquí en la tierra,
Porque una y otra vez Juan 3 lo dice, el Señor mismo lo dice en Juan capítulo 3 versículo 35, Juan 5, 20, Juan 15, versículo 9. Jesús dice, el Padre me ama, el Padre me ama. Jesús se sabía amado por Dios. Se sabía amado desde la eternidad pasada hasta el momento en que Él está hablando. Dios me ama. No me respondas, pero yo te pregunto, ¿tú puedes decir que Dios te ama? Bueno, ¿tú sientes que Dios te ama? Yo he escuchado a muchos creyentes decir, no, es que a mí Dios ni me ama. Al contrario, mira nada más el trabajo que yo tengo. Es más, el que tenía, me acaban de despedir. ¿Cómo Dios me ama? No, si Dios me amara, ¿por qué me dio este marido, pastor? Mire nada más, ¿no? Mire, si Dios me amara, mire el carro en el que ando. Y otros dirán, bueno, de perdida tienes carro, yo ni a carrito de paletas llego. Entonces la gente evalúa el amor de Dios con base en cosas que no son las correctas. ¿Tú quieres saber si Dios te ama? Escucha estas palabras. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Dios no te agarró y te despedazó así como una barra de mantequilla, como te lo merecías por tus pecados y por tus faltas, sino que en lugar de quebrarte y darte lo que te mereces, Dios al amado, tú eres mi hijo, el amado, a ese amado Él lo entregó para morir en tu lugar. ¿No es eso amor? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo el amado murió por nosotros. Así que la próxima vez que tú te sientas que nadie te ama, que todos te odian, hasta Dios, en lugar de voltear a ver tu carro, tu esposa, tu esposo, tu patrón, tu trabajo, tu estatus migratorio, voltea a la cruz de Cristo. Ahí es donde tienes que voltear. Y si en esa cruz ves a un crucificado, entonces sabes que Dios te ama. Dios te ama. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, el único que tenía así. Su Hijo unigénito lo dio para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si no, te amará Dios. Dio a Cristo por salvarte. El infinito Hijo de Dios. Otra cosa que aprendemos de estas palabras de que Cristo es el amado es que Dios no solamente ha amado a Cristo y lo ama hasta el día de hoy y siempre lo amará, pero es que lo dijo. ¿O no lo dijo? Y lo dijo públicamente. Porque una cosa es que te amen y otra cosa es que te amen y lo digan. ¿No? Ya he mencionado varias veces este ejemplo, pero solo para recordar. La mujer frustrada delante del consejero, del terapista matrimonial, con el marido ahí a un lado. Dígame, señora, ¿cómo le puedo ayudar? Dice el consejero. Dice, es que él no me ama. Él no me ama. Llevamos 30 años de casados y él ya no me ama. Y entonces el consejero le pregunta, ¿y usted qué opina, señor? Y entonces el hombre dice, bueno, el día que me casé contigo, te dije que te amaba, ¿no? Pues sí, pero eso fue hace 30 años, dice ella. Bueno, el día que yo cambie de opinión, te aviso, le dice. Ahora, ¿es suficiente que te amen o también te gusta escucharlo? Dime tú. Dios amaba a Cristo, eso no había lugar a dudas, pero se lo dijo delante de la gente. ¿Cuándo fue la última vez que tu padre varón te dijo a ti que te amaba delante de la gente? ¿Saben? Una maldición latinoamericana que los padres creen que son ridículos, afeminados o débiles si le dicen a sus hijos que los aman.
Oh, esas palabras son prohibidas para muchos hombres latinos. Bueno, hay algunos que nunca han oído a su padre mencionar te amo, ni siquiera a su esposa, mucho menos a sus hijos. Eso sí, sobran de las otras palabras, pero esas son impronunciables. Y yo me atrevo a pensar que algunos de ustedes no me pueden desmentir, porque es cierto, nunca oyeron a sus padres decirles a ustedes, hijo, yo te amo, y menos en público, olvídate, van a pensar que soy afeminado. ¿O no es cierto? ¿Es acaso Dios así? Nosotros somos los que tenemos una mala instrucción, muy mala. Tú no pierdes nada, sino que te pierdes de mucho cuando tú no le dices a tus hijos y cuando no se lo dices públicamente el afecto que les tienes, que tú los amas. Pero puedes romper esa mala costumbre, esa maldición. Porque ahora viene un Padre perfecto celestial que no tiene ninguna preocupación de oírse ridículo, según nosotros, de decirle a su hijo, mi hijo amado. El amor de Dios, otro regalo, el amor incondicional de Dios. Primero, identidad. Segundo, amor, afecto. Y no lo hizo solo esta vez. ¿Recuerdan la transfiguración? Un par de años después, ya Jesús siendo famoso. Ahora, observen, Jesús sube al cerro con tres de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, los otros se quedan abajo, y allá en el monte se transfigura, Jesús está hablando y aparecen detrás de una nube Moisés, Elías platicando con Jesús. Y Pedro está confundido y dice, ¿pero qué es esto? Como diciendo, ya estamos en el cielo. ¿Cómo llegamos? No sé, pero aquí estamos en el cielo. Vamos a hacer una casa de campaña aquí. Señor Jesús, ahorita vamos a hacer 3 enramadas, 3 casas de campaña aquí para echarnos un buen rato aquí, descansar. Una para Elías, una para Moisés y otra para ti. Y nomás acabo de decir eso, Pedro dice, todo eso lo puedes leer tú en Mateo capítulo 17. Cuando dice en el versículo 5, desciende una nube, los cubre y se oye una voz del cielo. No dice estos, dice, este es mi hijo amado, a él, oigan, ya no dice a ellos, dice a él, y se desvanece la nube y solo queda uno y resplandeciendo. ¿Quién es ese? El Señor Jesús. No, esto está Dios orgullosamente reconociendo a su hijo, afirmándolo públicamente y diciendo cuánto lo ama. Y la tercera cosa que vemos diciendo al Padre es no solo, este es mi hijo amado, y luego dice, en él tengo complacencia o en él me he complacido. ¿Qué es complacerse? Complacerse significa pensar bien de alguien, agradarse de alguien, deleitarse en alguien, estar contento con alguien, estar satisfecho con alguien, disfrutar estar con alguien, sentir placer de estar con alguien, preferir a alguien. Eso es complacerse. Ahora, ¿qué ha hecho Jesús para que su Padre se sienta tan feliz y tan complacido con él? ¿Cuántos milagros ha hecho Jesús aquí? ¿Cuántos muertos ha resucitado? ¿Cuántos leprosos ha curado? ¿Cuántos mares ha cruzado caminando sobre el agua? ¿Cuántas tempestades ha calmado? ¿Cuántos ciegos les ha devuelto la vista? ¿A cuántos sordos los ha hecho oír otra vez? ¿Cuántos demonios ha expulsado Jesús? Ninguno. Porque es el bautismo de Jesús, el acto inaugural de su ministerio público. Jesús no ha hecho nada, no hay nada meritorio en Jesús ahorita para que Dios se sienta orgulloso y diciendo, es que por todo lo que haces, ¿cómo no me voy a sentir orgulloso de ti? Ahora, papá, consejo, si tu hijo hace cosas buenas, siéntete orgulloso de él y díselo. Porque sí se debe reconocer el mérito. La queja número 1 de los jóvenes es, mi papá solo se fija en lo que hago mal, pero lo que hago bien, nunca se fija.
Y no solo de los hijos, pastor, también los esposos. También los esposos se quejan casi de lo mismo. Nunca agradecen, dice alguno. Pero el día que me equivoco, eso sí, ahí está, encima. La familia, ¿no? Aquí Jesús no ha hecho nada. ¿Y saben qué está diciendo su Padre? Me complazco en ti. O sea que Dios el Padre está ratificando su aceptación a su Hijo, no por lo que Él ha hecho, sino por lo que Él es, solo por ser su Hijo. ¿Entienden lo que digo? Pero hoy en día hay muchos hombres y también mujeres, pero como es el Día del Padre, pues les hablo a los hombres primero. Hoy en día hay muchos hombres que no pueden aceptar a sus hijos como son. No los pueden aceptar. Es que si conocieras a mi hijo, Luis, es que es tan imperfecto, tan respondón. Bueno, es que es igualito que tú, ¿verdad? Aunque le suene a chiste, hay estudios que dicen que una de las razones por las que algunos padres no aceptan a sus hijos es porque se ven proyectados en ellos. O sea, explico. Había un hombre que no era muy favorecido físicamente, ¿verdad? Pero a pesar de todo pronóstico, encontró por ahí a una miope o media cieguita que no se pudo fijar y se casó, ¿no? Se casó y tuvieron un hijo. Entonces el ideal de este hombre era, ay, ahora sí voy a tener un hijo, o sea, una versión de mí corregida y aumentada, mejoradita. Pero cuando sale el hijo y empieza a exhibir defectos parecidos, se enoja. Le empieza a dar coraje. ¿Que no? Y en realidad no necesariamente siempre está enojado con él. ¿Con quién está enojado? ¿Me entienden? Es que yo quería que tú. Y entonces, sin darse cuenta, muchos hombres proyectan en el hijo, en la hija, y muchas mujeres, sus propios defectos que se ven. O sea, como dicen, ¿de quién será hijo ese? Pues nomás vele la carota, ¿verdad? O sea, es imposible negar la cruz de su parroquia, ¿no? Pues es igualito que tú, ni modo que le eches la culpa a otro. Y cuando tú vas y te paras al espejo y te dices, mira nomás, qué monstruo es. Ay, que tengo estos pelos así, panzón. O sea, cuando tú no te aceptas a ti mismo, ni tú te aceptas a ti mismo, y luego te ves reflejado en el monstruito que te tocó, dices, no puede ser, o sea, ¿por qué, Dios mío? No puedo conmigo y dur para rematar un cloncillo así, pero medio degeneradín. O sea, no, por favor, ¿por qué me haces esto? Claro, no lo va a aceptar. No se acepta ni él mismo. ¿Captan el punto? Pero ¿sabes qué dijo el salmista cuando escribió el 139? Dijo, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Está hablando de la gestación del bebé en el vientre de su madre. ¿Y a quién se la acredita el salmista? A Dios. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y luego dice el salmista más adelante, te alabaré porque maravillosas son tus obras. ¿De qué obras está hablando? De él, de su propio cuerpo. O sea, David no era la típica muchacha parada en el espejo diciendo, ¿por qué soy rubia? ¿Por qué no tuve pelo negro? ¿Por qué tengo el pelo liso? ¿Por qué no me salí así? Ni tampoco la morena que dice, ¿por qué soy negra? ¿Por qué tengo el pelo rizado? ¿Por qué no lo tuve liso? O el joven diciendo, pero ¿por qué soy tan alto y tan guapo? Bueno, ¿verdad? Bueno, déjenme soñar, ¿no? O el bajito diciendo, ¿por qué soy tan bajito, tan llenito? O sea,
No importa lo que te toque, la cosa es quejarse, ¿no? La cosa es estar descontento. Ahora, pregúntale a la mamá. Le dan su bebé, acaba de nacer su bebé. ¿Cómo nacen los bebés, hermanos? ¿Me entienden? Remojados, ¿no? Y le dan su bebé. Se equivoca el doctor, en lugar de dárselo a la mamá, se lo ofrece a la enfermera y ¡ay! Le hace, ¿verdad? Pero luego, ay, perdón, se lo acerca a la mamá. ¿Cómo ve la mamá al bebé? ¿Cómo? Pero qué bárbaro. La octava maravilla acaba de nacer, ¿no? Y entonces allá las enfermeras están diciendo, pobrecita, necesita lentes. De aquí la mandamos allá con el oftalmólogo o algo así. ¿No? ¿Por cómo la ve ella? Ella no ve solamente lo que tiene enfrente. Ella mira todo lo que implica su valor, su naturaleza y lo que va a llegar a ser. ¿No es cierto? Solo por ser su hijo lo ama. ¿Sí o no? Señoras, no me dejen mal, por favor. Entonces tú estás parado enfrente del espejo quejándote del reflejo. Diciendo, mira nada más, qué orejas, mira nada más. Ay. Y Dios está ahí a un lado viendo diciendo, pues ¿de quién hablas? De ese, de ese. ¿Pero cuál? Pero ese es que ese es mi hijo. Yo lo hice. Yo lo hice. Y lo que yo hago, lo hago bien. Mientras una persona no se acepte como Dios la hizo y dé gracias, entendemos por qué no puede aceptar a otros, incluyendo a sus propios hijos. Siempre va a haber alguien mejor. Pero tengo buenas noticias para ti. Dios no es así. Dios sí sabe aceptar a todos. No los discrimina por su estatus migratorio, por su estatura, por su peso. No los discrimina. ¿Sabes por qué no? Imagínate que tú tienes un hijo igualito que tú. Se parece a ti. Cuando lo ven dicen, ay, pero es que es igualito, igualito. Ah, y alguien te acaba de decir igualito que tú y tú ves y dices, no, pues sí. Sacas una foto de cuando tenías esa edad y dices, igualito. Y luego llega otra persona y dice, ay, no me ves ese monstruo. Oye, espérame tantito, ¿no? Si lo ofendes a él, ¿a quién ofendes? Oye, es mi hijo y luego se parece a mí. ¿Qué me estás tratando de decir, no? Escúcheme bien. La Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Entienden eso? No más por eso debes de saber que Dios te ama, porque somos hechos a su imagen y semejanza. Y hablar mal de otros y tratar mal a otros es insultar a Dios, porque somos portadores de su imagen y semejanza. Por eso Satanás nos odia tanto, hermanos, y hace todo lo que puede para destruirnos en el infierno, porque para él es la mejor forma de insultar a Dios. ¿Me entienden? Si tú me dieras una fotografía tuya y yo la escupo y la pisoteo y le prendo fuego, eso está mandando un mensaje, ¿sí o no? La imagen de Dios es el hombre. Y no porque Dios tenga cuerpo, sino porque sus atributos reflejan el carácter de Dios. Por eso Satanás hace todo lo posible para distorsionar la humanidad y destruirla por el aborrecimiento que tiene contra Dios. ¿Por qué le das por su lado a Satanás? Dios te acepta, Dios te hizo a su imagen y semejanza y te valora. Y un buen padre acepta a sus hijos. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, concedamos y concedemos a nuestros hijos identidad. Tú eres mi hijo. Amor, amado. En ti tengo complacencia. No necesitas hacer nada. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo, mis hijos me caen bien. Me caen bien. Su voz
para mí es como música cuando yo oigo la voz de mis hijos. Hasta cómo caminan me cae bien. Me caen bien su sentido del humor. Cuando las maestras me daban quejas, no me gustaba. ¿Me entienden? Aunque yo sabía que tenía la razón la maestra, pues ni modo, no tendría que ser ciego, tendría que ser un padre justo, tenía que tratar lo que tratara, pero a mí mis hijos me caen bien. No tienen que hacer nada para que me caigan bien, porque nada más porque son mis hijos me caen muy bien, los quiero mucho, me siento muy complacido y orgulloso de mis hijos. Pero yo no crecí con ese privilegio. Alguien tiene que romper la maldición de haber crecido sin padre o con un padre deficiente y empezar una nueva historia con sus hijos. Tal vez sus hijos no van a entender y no van a apreciar el don que les estás dando de ser un padre diferente, pero eso no es tu problema. Tu oportunidad es ser un buen padre, seguir el ejemplo de Dios. Ahora quiero terminar con unas palabras de ánimo, solo para recordar. Padre, y cada uno de ustedes, pero especialmente a los padres hablo en primer lugar, Dios te ama. Dios te ama porque estás hecho a su imagen. Deja de criticarte. Dios te ama. Número 2. Si todavía te queda alguna duda de que Dios te ama, voltea a la cruz de Cristo y ahí ya no van a quedar dudas. En primera de Juan leo para ustedes capítulo 4, versículo 10, escuchen. En esto consiste el amor. ¿Tú quieres saber qué es el amor? En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿Vieron? Eso es el amor. No, el amor verdadero no es el que yo le doy a Dios, es el que Él me ha dado a mí al enviar a su Hijo a morir por mí. Dios te ama, cristiano. Dios te ama. Eres amado por Dios. Si todavía te quedara alguna duda, déjame te explico. Cuando tú ves a Cristo en la cruz muriendo por tus pecados y aceptas su sacrificio por ti y aceptas a Cristo en tu corazón, la Biblia dice que todos tus perdonados son pecados, todos tus pecados son perdonados y Cristo viene adentro de ti. Y tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador y algo sucede. Te lo voy a explicar a través de este ejemplo. ¿Cuál es tu perfume favorito? El 7 machos, pastor, se nota, ¿verdad? No, ¿cuál es tu fragancia favorita? Dime. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿La fragancia o el envase? ¿Qué es más importante? Cuando vas y compras un perfume, ¿qué es más importante? Pero normalmente los buenos perfumes vienen en envases bonitos, ¿no es cierto? Entonces, pero lo que importa es la fragancia, ¿no? Cuando tú aceptas a Cristo como tu único, suficiente y Señor y Salvador, Él viene a habitar en ti. Ahora, yo no sé cuál sea tu perfume favorito, pero sí sé cuál es el perfume favorito de Dios. ¿Saben cuál es el perfume favorito de Dios? Cristo. Así que cuando tú aceptas a Cristo, ¿alguna vez te pasó que alguien traía un perfume que te olía tan bonito? ¿Qué sentías? Querías voltear y así como en las caricaturas, ¿no? ¿Verdad? Te atrae la fragancia, ¿sí o no? Porque es tu favorita, te gusta esa fragancia. Pero quiero llevarlos a 2 Corintios 2. Vayan por favor allá. 2 Corintios 2. El versículo 14 y 15. Leo. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en su triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Por medio de nosotros Dios manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento.
Cuando Cristo vive en ti, donde tú pones los pies, irradias, emanas un aroma. ¿Captan el punto? Espiritualmente. Cuando una persona está llena de Cristo, lo que emana, la fragancia que emana, ¿sabes qué es? Cristo. Ese es el perfume que un cristiano irradia cuando está lleno de Cristo. Y dice el versículo 15, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios. ¿Captan lo que estoy diciendo ahí? Fragante aroma de Cristo somos nosotros para Dios. Yo te pregunto, ¿te acepta Dios o no te acepta ahora que estás en Cristo? ¿Te rechaza o te acepta? No solo te acepta, pero te disfruta. O sea, se complace en ti, no por tus méritos, pero por los méritos de Cristo que está en ti. ¿Entienden? Cristo te ama, Cristo te acepta. Bueno, Dios te ama por causa de Cristo, te ha aceptado, te llama su hijo. En Primera de Juan, finalmente leo capítulo 3, versículo 1. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. La Nueva Versión Internacional dice, y lo somos hijos de Dios porque Dios nos amó. Observen, la gente piensa que es hija de Dios porque ella primero ama a Dios y lo agrada y entonces así se gana el favor de Dios, pero es al revés. Primero Dios derrama su amor por ustedes, enviando a Cristo a morir por nosotros y por medio de la fe nos hace sus hijos y así ya nos ama. Y como resultado de ese amor, al hacernos hijos suyos, nos constituyen herederos de sus riquezas eternas. Y nos dice, mira, no te preocupes si eres imperfecto, un día yo te voy a perfeccionar. Ahí en el versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Así que gorditos tienen esperanza, calvitos tienen esperanza, chaparritos tienen esperanza, altos tienen esperanza. Si tú sientes que no eres perfecto, no te preocupes, todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¿Me entiendes? Estás en la etapa de pulimiento, de arreglarle las abolladuras, pero cuando llegue la gloria eterna, ahí se va a ver la versión perfecta de ti. Pero todavía no llega a eso, pero tenemos esa esperanza. Y el 3 dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica, así como él es puro. Hermanos, el amor de Dios es el que nos estimula a mejorar, a purificarnos en nuestra vida. No es nuestra bondad, es el amor de Dios que nos seduce y nos conquista como sus hijos, la que nos impulsa a ser más santos. Y no es mi santidad la que me convierte en hijo de Dios. Y también en el capítulo 4 dice el versículo 11, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Y el 11, amados, si así Dios nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Y el 19 para terminar, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Por eso amamos los cristianos, no por ser buenas gentes, porque Él nos amó primero. Cuando Dios llena nuestros corazones de amor, hermanos, su ejemplo y su presencia en nosotros produce amor. Y ahora, lo que nunca vimos a nuestro padre terrenal, a nuestra madre terrenal, a nuestros profesores, vecinos, hermanos, amigos, parientes, abuelos, lo que nunca vimos en la humanidad defectuosa, deficiente, ahora nuestro Padre perfecto llena nuestros corazones con su presencia, de su amor, y con su ejemplo nos estimula y ahora podemos romper la historia y empezar a amar. El problema número uno, comprobado por los psicólogos, el problema número uno en la sociedad es una relación deficiente entre el padre varón y un hijo, comprobado.
Si yo quisiera pretender ser un profeta falso, profeta, yo me pararía en una plataforma como esta, llena de gente, y diría algo así: hermanos, acabo de recibir una palabra del Señor poderosa. Dios me acaba de revelar que aquí hay una persona que tiene un problema con su padre. Dios quiere que lo... O sea, hermanos, por favor. Desintegración familiar. Es el problema número uno en la sociedad. Problemas familiares. No necesitas ser falso profeta. Por eso Dios nos quiere redimir para hacernos su Padre. Dios quiere que aprendas que por su poder y su presencia perdones a tu padre sus errores, dejes que Dios trate con las injusticias y tú simplemente adoptes, así como Dios te adopta, tú adoptes a Dios y empieces a aprender de Él qué es amar y qué es vivir y qué es aceptar una familia. ¿Captan el punto? Así que si tú nunca viste a tu padre besar a tu madre, te tengo buenas noticias. Llegó un nuevo día. Llegaste tú. Si Cristo vive en ti, donde tú llegas, llega Cristo. Y entonces a través de ti, tú puedes tomar de la mano a tu esposa delante de otros. Tú puedes decirle a tu hijo delante de otros: yo te amo, hijo. Tú puedes darle un beso a tus hijos, tú puedes darle un beso a tu esposa, tú puedes amar, tú puedes ser nuevo. Esa es la diferencia.